Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a empezar con el tercer video. En este caso, eh, se trata de la unidad 4 de lingüística y poética, estructuralismo y narratología de teoría literaria con el doctor Fernando Morales. Yo elegí la narratología de Gerard Genet en Fronteras del Relato. Ah, empiezo por la dicotomía de Genet de mímesis y diégesis. La división teórica de la poética en los dos mundos puros y heterogéneos del relato y la mímesis. En cuanto a la diégesis, según Genet, es un simple relato. Para Platón es todo lo que el poeta cuenta, hablando en su propio nombre, sin hacernos creer que es otro quien habla. El único modo que conoce la literatura en la representación del relato es de acontecimientos verbales y no verbales, reales o ficticios. De acuerdo a Gerard Genet, la mímesis es la imitación poética, la representación de dos modos verbales. Una realidad verbal y no verbal. Consiste en gestos que representan acciones y las palabras, parlamentos de una narrativa. Imitación directa, real o ficticia. Según Genet, para Platón y Aristóteles, en este caso coinciden que lo imitativo se relaciona más con el género dramático, pero también con el narrativo puro, o sea, en este caso sería mixto. Discurso de estilo directo, personajes caracterizados a imitar lo más posible para llegar al fondo de un trama de una historia. Platón condena a los imitadores dramaturgos, en cambio Aristóteles los realza. Para ambos el relato es un mundo debilitado. En cuanto a la dicotomía propuesta por Genet de la narración y la descripción, pues bueno, empezamos con la narración, que es una representación de acciones y acontecimientos considerados como puros procesos. Pone el énfasis en el aspecto temporal y dramático del relato. La narración puede existir sin descripción. Existen géneros narrativos como la epopeya, el cuento, la novela corta, la novela, donde la descripción puede ocupar un lugar muy importante. Sin embargo, sin dejar de ser auxiliar del relato. Por otro lado, la descripción es una representación de objetos y personajes considerados en su simultaneidad porque enfoca los procesos como espectáculos de la temporalidad, representando su existencia espacial, fuera de todo acontecimiento y dimensión temporal, perceptibles desde cualquier nivel lingüístico. Objetos sin movimientos, más no movimientos sin objetos. La descripción puede conseguirse independientemente de la narración. No se encuentra nunca en estado puro, siempre sometido a la narración. No existen géneros descriptivos. Por otro lado, en el estudio entre lo narrativo y lo descriptivo se reduce a considerar las funciones diegéticas de la descripción. En la literatura clásica, desde Homero hasta el fin del siglo XIX, la descripción funge como figura de estilo, ornamentadora del discurso, en una función estética del texto. En este caso sería la descripción extensa, detallada y recreación en el relato. Por otro lado, en la época barroca existe la proliferación de excursus descriptivo. Es lo que refiere Gerard Genet.
La segunda función de la descripción que se impuso con Balzac en el género novelístico es explicativa y simbólica. Retratos físicos, descripciones y vestimentas. Para Balzac y sus sucesores realistas tienden a revelar y justificar la psicología de los personajes. Son a la vez signo, causa y efecto. La descripción en el siglo XIX llega a ser lo que no era en la época clásica. A principios del siglo XIX, la evolución de las formas narrativas al sustituir la descripción significativa ha tenido a reforzar la dominación de la narrativa. Por otro lado, la descripción perdió en autonomía lo que había ganado en importancia dramática. La descripción narrativa, con la dominancia de la narrativa, Platón y Aristóteles lo llamaron relato. Si la descripción marca una frontera del relato, es sin duda una frontera interior, según Genet. Tanto la descripción como la narración pueden ser independientes una de la otra, pero es casi imposible encontrarlas en un estado puro. La diferencia es que la narrativa es activa y la descripción es contemplativa, poética y no tiene existencia semiológica. La distinción es relativamente reciente. En cuanto a la dicotomía propuesta por Genet de historia y discurso, pues la historia o relato vemos una última frontera del relato que podría ser la más importante y significativa. La historia se define por su ausencia de narrador en un enfoque objetivo desde la tercera persona. Puede existir un estado puro, aparece como se ha producido en la historia, una descripción perfecta, así sucedió. Tiene exclusiones, condiciones restrictivas, rechazo del presente y de la primera persona. Según Genet, en la historia nadie habla, de acuerdo a Benatit. La historia no existe en sus formas rigurosas. Necesitaríamos un análisis que la literatura narrativa, en este caso la novela, ha intentado organizar las delicadas relaciones que se dan entre las exigencias de la historia y las necesidades del discurso, bueno, en este caso historia o relato. Hoy por hoy, la poética lírica, prosa moral, científica, filosófica, ensayos, correspondencias, diarios íntimos y más textos, escapa de la poética. Pero de acuerdo a Genet, Benatiste lo engloba como discurso a todo lo que Aristóteles llamaba imitación directa y usa los pronombres yo implícito el tú. También el uso de pronominales y adverbios, el aquí, ahora, hoy, ayer, mañana, y tiempos verbales presente, pretérito perfecto o futuro. En el discurso, alguien habla en primera persona. En la época clásica, con Cervantes, el autor narrador asumiendo su propio discurso. En el siglo XVIII, el modo fluido y sutil de Joyce y Faulkner, haciendo sucesivamente el relato al discurso interior en sus personajes, único momento de equilibrio entre relato y discurso, parece haber sido una perfecta buena conciencia. La diferencia entre la objetividad del relato y la subjetividad del discurso, desde un yo en tiempo presente, el discurso no tiene ninguna pureza que preservar, pues del lenguaje acoge a todas las formas,
como menciona John Blin, la intrusión del autor. Cuando se menciona el estado puro en el relato y el discurso, Gerard Genette menciona que casi nunca ha sido así. Hay una proporción, una dosis del relato en el discurso. Genette menciona que todas las fluctuaciones de la estructura novelística contemporánea merecerían un análisis desde la tendencia actual, pues absorber el relato en el discurso presente del escritor. Foucault llama el discurso ligado al acto de escribir, contemporáneo a su desarrollo y encerrado en él. Y bueno, pues a partir de la explicación de la función explicativa y simbólica de la descripción mencionada por Genette al referirse a la obra de Balzac, en este caso sería simbólico. Y bueno, el doctor Fernando Morales nos dio a elegir en el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, y bueno, elegí Palatables. Y dice lo siguiente: oh dulce concupiscencia de la carne, oh dulce concupiscencia de la carne, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. Gracias, Señor, por habernos concedido el uso de los artefactos que hacen más que palatable la estancia en este valle de lágrimas en que nos has colocado. Jorge Ibargüengoitia. Por supuesto que Jorge Ibargüengoitia. Lo elegí porque me encanta el lenguaje de Ibargüengoitia. Me gusta leer sus obras. En este texto de Palatables puede entender, bueno, yo entiendo así, de que está dentro de las simbologías del pecado original, el deseo carnal, el haber desobedecido los mandatos de Dios, consecuencia de los actos de Adán y Eva, que conllevaron a la expulsión del Edén. Sin embargo, el hombre adquirió el conocimiento necesario para poder subsistir en estas tierras de Dios. El hombre se hizo creativo, y esto lo hace palatable por todo lo que existe en el mundo. Menos penitencia en la estadía de los seres humanos fuera del paraíso por haber comido del fruto prohibido. Así. Había, bueno, todo lo que está en el libro de la imaginación es interesante, atractivo, y bueno, elegí Ibargüengoitia. Por último, ¿por qué no puede definirse una frontera establecida entre la narrativa y la descripción según la narratología de Genette? Pues la temporalidad es una frontera que bien une y desune a la narrativa y a la descripción, ya que la narración solamente se refiere a acciones, acontecimientos y procesos, dando una temporalidad que la descripción no puede hacer por sí misma. Detiene la temporalidad del relato para poder apreciar los eventos como un espectáculo. Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.